porque eres impresionantemente digno, Señor, de recibir toda la gloria, la honra, el poder, alabanza, la exaltación. Aquí están nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que te alaban, que te adoran, que te exaltan con todo, Señor, nuestro ser. Aquí estamos, Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y se concentra perfectamente bien en la presencia de Dios? Cierre sus ojos y alabe y adore a Dios con todo su corazón. A Él no lo podemos impresionar de ninguna manera. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente
tienes que agradecerle a Dios por tantos y tantos pecados perdonados a tu vida, a mi vida. Este es el momento que le digas: Señor, muchas gracias. Muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para poder salvarme, para poder liberarme. Te doy gracias, Señor, porque no tengo con qué pagarte. Te agradezco, Señor, tanta amor y tanta misericordia. Solamente con mi vida, Señor, solamente te entrego, Señor, todo lo que soy como una ofrenda grata. Mi vida es una ofrenda, Señor, delante de ti. Una ofrenda obediente a ti, a tu palabra. Nuestras vidas, Señor, te pertenecen. Y nos has dado, Señor, vida eterna por medio de ese sacrificio en la cruz, que tu Hijo Jesucristo voluntariamente se ofreció para perdonar nuestros pecados. Y hoy, Señor, en esta condición, te decimos muchas gracias. Estamos tan agradecidos por tanto amor. Has perdonado cada pecado, cada maldad en nuestras vidas. Y ahora tenemos, Señor, esta libertad para alabarte, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte con todo nuestro ser. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno, Él es digno, Él es fiel, Él es grande, Él es maravilloso. Aleluya. Tome su lugar. Bienvenidos todos. Bienvenidos a nuestra iglesia Restauración y Vida Familiar. Aquí estamos nuevamente. Espero que traigan toda la fuerza de su vida, todo el amor, todo lo que Dios les ha dado, lo puedan traer en este momento para disfrutar ahora un tiempo de la palabra, un tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Sí, hoy no vinieron invitados, todos somos de casita. Los niños pueden pasar a su clase, niños, a sus clases, por favor. Ahí tienen su clase. Muy bien. Muy bien. Ok, pues vamos a continuar con nuestra predicación, la comunión verdadera. Un saludo para todos los que están ahí en casita. Qué bueno que están ahí en su hogar, tranquilitos, para disfrutar de este tiempo. Aquí estamos nosotros listos para llevar la palabra de Dios. Así que saludos, bendiciones a todos los que están ahí en casita. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo la semana pasada. La semana pasada dijimos que la comunión verdadera tenía 4 aspectos importantes: que tenemos que ser sinceros, transparentes, que tenemos que ser humildes, que tenemos que reconocer muchas veces nuestros errores para que el Señor pudiera darnos esa bendición de ser una iglesia verdaderamente unida. Y entonces el Señor quiere continuar hablándonos acerca de esto, de la comunión. En la comunión verdadera experimentamos misericordia. Ese es el número 4. Acuérdense que nos quedamos en el número 3. En la comunión verdadera experimentamos misericordia. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo
y por este mensaje. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que este mensaje que vamos a escuchar, Padre, lo podamos atesorar y podamos tener la habilidad para aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Queremos tener una iglesia verdaderamente en comunión, que cada uno de nosotros entendamos esa parte de podernos levantar, edificar, que podamos ser una iglesia, Señor, como tú quieres. Y por eso es que estamos hablando acerca de esta comunión verdadera en la congregación. Y entonces vamos a ver el punto número 4. El punto número 4 dice: en la comunión verdadera experimentamos misericordia. ¿Sí? Nos quedamos la vez pasada que también debemos experimentar compasión. La palabra compasión y la palabra misericordia van casi de la mano, tienen casi la misma connotación, el mismo significado. Y quiero decirles que la comunión es un lugar de gracia. La comunión es un lugar de gracia donde en vez de enfatizar los errores, estos se resuelven. ¿Sí? Aquí volvemos al punto de que no estamos para enfatizar los errores de las personas. Porque acuérdense que nosotros no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Y que vamos a cometer errores en el transcurso de nuestra vida cristiana, sí vamos a cometer errores. Pero por eso hay una iglesia, por eso hay una congregación, por eso hay una familia que en vez de enfatizar los errores, vamos a procurar que esos errores se resuelvan. ¿Verdad que sí? Que esos errores se quiten, se vuelvan aptitudes, se vuelvan cosas buenas. La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. ¿Sí? Entonces, si nosotros realmente en vez de tener juicio, tenemos misericordia, porque acuérdense que el Señor dice en su palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Y si nosotros queremos que la gente sea de una manera, que la gente se comporte de una manera, nuestros hermanos, hablando de nuestros hermanos de la congregación, pues primero tenemos que ver cómo estamos nosotros, ¿no es cierto? La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. Aquí es que nosotros necesitamos tener más misericordia en vez de querer ser, que la persona sea más recta, más justa, pues. Nosotros debemos tener siempre tiempo, tenemos que hacer tiempo para que las personas recapaciten y cambien. ¿Sí? No es de la noche a la mañana. Si usted le comparte a alguien, a un amigo, a un compañero de la escuela, a un compañero de trabajo, a algún familiar, usted le comparte y ve que no avanza, que no tiene pues ese deseo de seguir escuchando lo que usted le quiere dar, pues hay que tener un poquito ahí de misericordia para su vida, no juzgarlo, no criticarlo, porque acuérdese cómo era usted cuando antes de enseñarle la palabra. La verdad que muchos de nosotros tuvimos un proceso y tuvimos muchos errores, y alguien tuvo misericordia de nosotros y nos tuvo paciencia, ¿verdad? Y fue y oraba por nosotros, y iba a la casa o nos veía o nos buscaba y nos daba una palabra, etcétera. Entonces, en la comunión verdadera debemos experimentar ¿qué? Misericordia, ¿sí? Todos necesitamos misericordia, porque todos tropezamos y caemos, y necesitamos que alguien nos ayude a ponernos en pie y en camino, ¿sí? No hay aquí hasta un servidor necesita de que ustedes puedan ayudarme a levantar, porque a veces tropezamos, a veces caemos, y necesitamos siempre de alguien que nos ayude a poner de pie. Y a eso se le llama misericordia, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 7. Ahora deben perdonarlo. ¿A quién? ¿A quién deben perdonar? ¿A quién? A nuestro prójimo, exactamente. Segunda de Corintios 2:7 dice: ahora deben perdonarlo y darle ánimo para que no se desespere con tanta tristeza. Ahora deben perdonarlo y darle ánimo para que no se desespere con tanta tristeza.
Y ahorita más. A la gente se le tiene que perdonar y se le tiene que dar ánimo, porque ya de por sí la situación está tan difícil y todavía nosotros no comprenderlo, no perdonarlo por algo que cometió, algo que hizo. La palabra en 2 de Corintios lo dice muy claro: debemos perdonarlo, debemos darle ánimo para que no se desespere con tanta tristeza. ¿Sí? Cuando una persona está triste, hermanos amados, es una persona que tiene ya preparado su corazón para que llegue uno y les hable la palabra. Cuando una persona está triste, que está atribulada, está preocupada, muchas veces ahí es cuando debe llegar la palabra de Dios y reanimarlo, ¿sí? Levantarlo a esa persona. Entonces no sabemos realmente nosotros a nuestro alrededor cuántas personas están así. De nuestra propia congregación, cuántas personas están así. Y sin embargo, les decía la semana pasada que a veces venimos, estamos, y yo estoy muy preocupado por lo que a mí me está sucediendo, por lo que a mí me pasa, ¿sí? Cómo lo voy a resolver, cómo lo voy a hacer, y de repente dejamos de bendecir a los demás. Y eso debe de cambiar, porque aún a pesar de lo que tengamos nosotros, también tenemos que considerar a los demás, cómo está su situación. No es posible tener comunión sin perdón. Porque es bien importante que nosotros sepamos perdonar. Si alguien nos hizo daño, si alguien en la congregación nos ofendió, ¿sí? Tenemos que perdonarlo, tenemos que perdonarla, ¿sí? No es posible tener comunión sin el perdón. ¿Cómo voy a poder tener una amistad, una relación con algún hermano o hermana de la congregación si no le he perdonado lo que hizo? ¿Sí? Aquí en la iglesia luego de repente hay situaciones en las cuales se deja así sin perdonar, y por eso es que se rompe esa comunión. Entonces no es posible tener comunión si no perdonamos. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: no se enojen unos con otros, no se enojen, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónelo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. No se enojen unos con otros, que porque no llegó a tiempo para ayudarnos a poner aquí, a poner allá. No se enoje, bendígalo. Es una bendición para los que hacen las cosas con amor para el Señor, ¿sí? Y no debemos enojarnos. Perdónense unos a otros, dice la palabra. Cuando alguien haga algo malo, fíjense, estamos expuestos a hacer algo malo, sí. Y así como a nosotros nos van a perdonar, nosotros también necesitamos perdonar a los que hacen cosas malas. Porque también así el Señor los perdonó a ustedes. Así que no creamos que solamente nosotros necesitamos perdonar. Quizás en algún momento de nuestra vida alguien también nos va a perdonar a nosotros por hacer algo malo, algo que no es correcto. Esto se regresa, acuérdense muy bien. Todo tiene una acción y una reacción. Entonces no digamos: ay, a mí no me van a perdonar porque yo voy a estar siempre bien. No, en algún momento de nuestras vidas vamos a hacer algo malo, vamos a decir algo malo, algo que no agrada, y alguien nos va a tener que perdonar también. Hablando de la congregación, hablando de nuestra iglesia, la misericordia de Dios es el motor que nos motiva a mostrar compasión a los demás. Y es que eso es lo que sucedió en la vida del Padre. Esa misericordia de Dios y esa compasión de Dios fue lo que provocó que Jesucristo viniera a esta tierra y nos perdonara. La misericordia de Dios es el motor que nos motiva a mostrar compasión a los demás. Recordemos que nunca se nos pedirá perdonar más que lo que Dios nos perdonó a nosotros. ¿Usted cree que le vamos a ganar a Dios a perdonar cuando cometimos un montón de cosas así bien malas y que quizás
muchos de nosotros ahí tenemos escondidas muchas cosas que no le hemos dicho al Señor, pero Él sí lo conoce, Él sí lo sabe. Entonces Dios usa de su misericordia, Dios usa de su compasión para que los demás sean perdonados y sigan adelante. Y el amor de Dios es mucho más grande, el perdón de Dios es mucho más grande que el perdón que nosotros podamos brindarle a alguien más, o el amor que nosotros le podamos brindar a alguien más. No le vamos a ganar a Dios jamás. Por eso dice que no se nos va a pedir perdonar más que lo que Dios nos perdonó a nosotros. Así que espero pues que esto esté retumbando en sus corazones, en su mente, porque pues no es fácil, ¿sí? No es fácil, pero sí lo tenemos que hacer. Sí lo tenemos que hacer. Perdonar a los que han hecho algo malo. Entonces la misericordia y la compasión son el motor que Dios utiliza para mostrar que nos ha perdonado. El perdón debe ser inmediato. No es así de que está bien, a ver qué día te perdono. Lo pida o no quien ofendió, el perdón debe ser de inmediato. Ayer estábamos viendo una película, él y yo, La Cenicienta. La Cenicienta. Y yo no había visto esa parte donde el príncipe llega y ya llega con la zapatilla y la Cenicienta está hasta allá arriba y la madrastra pues no quiere que baje, ¿no? Y entonces ella empieza a cantar y entonces el príncipe ahí se quedó, el rey, porque el rey es rey, ¿no? Ya le heredaron ahí el trono y se queda así, ay, esa voz está bien bonita, ¿de quién es? No es nadie, dice la madrastra. ¿Cómo no? Dice, vayan por ella. Y ya van por ella, por la Cenicienta, y entonces ya se sienta, ahora sí que la Cenicienta se sienta ahí para que le ponga la zapatilla y ándale, pues le quedó. Pero antes la Cenicienta le dice, pues yo no soy así de alcurnia, yo no tengo unos padres así muy influyentes, yo soy una joven muy sencilla, y si me queda la zapatilla, ¿sí me vas a aceptar? Le dice, sí, así te acepto, y ándale, pues le queda. Y está bien, y ya se van a dar un beso y pues entran las hijastras, ¿no? O sea, las hijas de la madrastra, que vienen siendo sus medias hermanas, ¿no? ¿Medias hermanas? ¿Dónde? Las hermanastras. Y entonces entran y pues ya el beso ya no se da ni nada, y hay una escena donde ellos van, la agarra de la mano, ¿no? El rey, y se la lleva, y entonces va bajando la madrastra porque le hizo mucho daño. La Cenicienta dice, es que yo nunca te he hecho nada malo, tú nunca me has considerado como tu hija, yo siempre he obedecido, y yo no sé por qué eres tan mala conmigo, en otra escena. Y entonces ya cuando se van, entonces la agarra y se van, y voltea, ella va bajando, la madrastra, las escaleras, y voltea a la Cenicienta y se le queda viendo y le dice, te perdono. O sea, te perdono, así nada más fue la palabra, te perdono. Y pues la mujer se queda así como sorprendida, porque pues sí le hizo mucho daño. ¿Quién se benefició con eso? Pues Cenicienta, porque se liberó de todo eso. Y por eso es que vivieron felices el rey y la Cenicienta. El perdón debe ser inmediato, dice, lo pida o no quien ofendió, debe ser inmediato. ¿Sí? Debe ser inmediato. Recuerden bien eso, siempre es importante perdonar. Siempre es importante perdonar. Perdonar al esposo, perdonar a la esposa, perdonar a los hijos, perdonar a los padres, Es importante eso, ¿sí? Para seguir adelante, para que no tengamos una barrera ahí que nos está impidiendo seguir avanzando. El perdonar va a liberar muchas cosas. El perdonar nos va a hacer más libres. En la comunión verdadera, entonces, vamos a retomar. En la comunión verdadera experimentamos autenticidad. En la comunión verdadera, ¿qué experimentamos? Reciprocidad. En la comunión verdadera, ¿qué experimentamos? Compasión. Y en la comunión verdadera, ¿qué experimentamos? Misericordia. ¿Sí? Autenticidad, reciprocidad, compasión y misericordia. Ser auténticos, ¿sí? Para que podamos entonces llevarnos bien todos en esta congregación.
Ser recíprocos, tú oras por mí, yo oro por ti. Tú me levantas, yo te levanto. ¿Sí? Esa reciprocidad es importante. Tener compasión uno por otro nos va a llevar a ser también firmes y sólidos, como les decía la vez pasada, en nuestra relación con Dios. Y tenemos que experimentar misericordia, no ser tan duros, ¿sí? No ser tan duros en nuestro trato con la gente que no quiere, que nosotros así por mucho que queramos, la gente no quiera, no hay que ser tan duros, tenemos que hablarles con amor. Acuérdense que el único que cambia las vidas y las transforma es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos que en su momento Dios nos usa para hablarle a la gente, para un cambio, para una transformación. Pero si la gente quiere seguir ahí en su comodidad, la gente quiere seguir ahí sin esforzarse, sin sacrificar muchas cosas, bueno, ese ya es el trato que Dios va a tener con esa persona. Recuerden muy bien esto. En la medida en que nosotros le servimos a Dios, en esa misma medida es como Dios nos va a ir levantando y nos va a ir llevando a lugares y a niveles que nosotros no nos imaginamos. Pero ¿qué sucede cuando Dios nos bendice y nos saca de este apuro y nos saca de esta situación y nos levanta y empezamos a ver las bendiciones de Dios y empezamos a mirar y le decimos, Señor, ahora sí te quiero servir, es que no puede ser que tanta bendición y yo no entienda? Pero recuerde que mucha palabra a Dios le aturde. Dios lo que quiere es acción. Dios lo que quiere es que cuando nosotros le digamos sí, es sí. Y si le voy a decir sí te sirvo, es porque te voy a servir, Señor. Lo decía muy bien Noé hace 8 días. Este tiempo de cristiano, este tiempo de consagrarse a Dios, no es 100 metros, no es ya llegué 100 metros, ahora sí ya descanso, ahí a ver quién le toca. No, esto es de resistencia. ¿Sí? Esto es de resistencia. Tenemos que estar firmes, miren, hemos tenido muchas veces dolores muy fuertes, enfermedades muy fuertes, pero aquí debemos estar firmes con el Señor. Aquí debemos estar firmes con nuestro Dios. Pero de repente es esto, hermanos amados, que nosotros necesitamos ser auténticos, tener reciprocidad, tener compasión y tener misericordia, para que podamos entonces tener una comunión verdadera. Ahora bien, una vez conocido y aprendido la forma de tener comunión verdadera, ser recíprocos, ser transparentes, tener compasión, ¿sí? Ahora bien que nosotros conocemos bien eso, la forma de tener comunión verdadera, ahora vamos a pasar al hecho de que Dios quiere que la iglesia sea edificada. Primero tiene que ser edificada ¿por quién? Por Él, con su poder y para su gloria. Después debemos saber que la intervención del Espíritu Santo viene con todo a nuestra congregación, dándonos consejos y su sabiduría. Fíjense qué orden. Y por último, por nosotros mismos como siervos de Dios, que nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Una vez que conocemos cómo es esto de la comunión verdadera, ¿sí? Que la estamos aprendiendo, la forma de tener comunión verdadera, pasamos al hecho de que Dios quiere que la iglesia sea edificada, pero va a ser edificada primeramente ¿por quién? Por Él. ¿Con qué? Con su poder y para su gloria. Después viene la intervención del Espíritu Santo y por último viene lo que somos nosotros como siervos de Dios. Estar preparados para estar siempre dando una palabra de aliento, estar siempre firmes, alerta, para cuando el Señor nos use, dar esa palabra de edificación a quien la necesite. Entonces, esto si lo tomamos en cuenta, hermanos amados, que nosotros no somos dioses, si tomamos en cuenta que el poder de Dios va mucho más de nuestras meras intenciones o deseos, la verdad es que si dependemos de Él y dejamos que su poder, Señor, se manifieste en esta congregación, lo que va a pasar es que todo va a ser para su gloria. ¿Sí? Todo va a ser para su gloria, porque así lo vamos a entender nosotros. Todo lo que el Señor haga en esta congregación va a ser para su gloria, para que Él se glorifique.
Entonces, aquí hemos entendido que el Espíritu Santo es el que nos da el consejo. Hemos entendido que la sabiduría es lo que va a darle al pueblo para edificar. Veamos entonces cómo se edifica la iglesia. Vamos a ver cómo se edifica la iglesia. Por el poder y para la gloria de Dios. Por el poder y para la gloria de Dios. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, la parte B. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí la alcanzan a ver? Vamos a leer 2 de Corintios 6, 16. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, por Él y para Él, la gloria se va a manifestar. Por Él y para Él. Como templo de Dios viviente, nosotros debemos saber que Él habita y anda entre nosotros. Y Él está aquí. Y entonces nosotros seguiremos siendo su pueblo. Y entonces nosotros debemos determinar que como hijos y como hijas de Dios, todo lo tiene bajo su control. Todo lo tiene bajo su poder, bajo su dominio. ¿Sí? Ya debemos en estas alturas tener una fe demasiado grande para saber esperar lo que viene más adelante. De verdad, ahorita para este tiempo ya deberíamos de tener una fe en la cual digamos todo lo que sucede, todo lo que pasa, es porque así lo quiere Dios, porque así lo ha determinado Dios. Y todo esto que está sucediendo es ¿para qué? Para la gloria y para la honra de su nombre. Para eso es. Y nosotros no debemos de perder de vista que somos sus hijos y somos sus hijas. ¿Sí? Y que Él va a estar habitando y va a andar entre cada uno de nosotros. Y aquí en medio de la congregación, la palabra de Dios lo dice, en medio de la congregación, ahí está Dios, ahí está el Señor. ¿Ok? Entonces, por Él y para Él es la gloria que se está derramando, que se está dando, porque la iglesia así lo quiere. Se edifica también a través del consejo y la sabiduría del Espíritu Santo. La iglesia también se edifica porque nosotros lo entendemos ya de una manera muy precisa, de que el Espíritu Santo es el que da sabiduría y el que da consejo. Primera de Pedro 1:21. Vamos a ver qué dice. Primera de Pedro 1:21. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 1:21, por medio de Cristo, ustedes son fieles a Dios, quien resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio honor. Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios. Entonces es por medio de Cristo, ustedes son fieles a Dios. ¿Por qué por medio de Cristo? La inspiración del Espíritu Santo es perfecta. Ningún hombre puede edificar a menos que esté sellado por el Espíritu Santo. Cuando hablamos o aconsejamos, debe ser por la guianza del Espíritu Santo. Por eso decimos, las iglesias que se dejan guiar por el Espíritu Santo son iglesias bien edificadas. ¿Sí? Y es que aquí Primera de Pedro habla precisamente de que es por medio de Jesús que nosotros debemos ser fieles a Dios, quien resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio honor. Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque ustedes han visto y han sabido que lo que ha prometido Dios lo ha cumplido.
que lo que Dios a través de la historia, a través del tiempo, ha hecho Dios y lo ha dicho, se ha cumplido, ¿sí? Entonces, si dice la palabra que el Espíritu Santo es el consolador que vino a darle sabiduría, a darle inspiración, a darle consejo al hombre, a la iglesia, entonces nosotros debemos saber que las iglesias que se dejan guiar por el Espíritu Santo son iglesias bien edificadas, que se están levantando bien, que se están fortaleciendo de una muy buena manera, y no estamos siendo levantados por la sabiduría del hombre, por la filosofía de unos cuantos, por la organización, porque tenemos estrategias. Mire, el Espíritu Santo es el que mueve absolutamente todo, como un consejero fiel, como un consejero sabio, ¿sí? Entonces, se edifica a través del consejo y la sabiduría del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Se edifica entonces por medio de siervos consagrados, y aquí ya nos incluye a nosotros, ahora sí. Se edifica la iglesia, se levanta la iglesia, hay comunión verdadera en la iglesia cuando los siervos consagrados y santificados también se edifican entre sí. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1 dice: no quiero, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, que son los siguientes según Corintios 12. Son de revelación. Los dones de revelación es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Se categorizan de esta manera, se ordenan de esta manera. Se les llama a los dones de revelación, se les llama palabra de sabiduría, palabra de ciencia y palabra de discernimiento de espíritus. ¿Sí? Aquí está. Revelación, dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Nosotros ya conocemos los dones espirituales de los que habla la Biblia, ¿sí? ¿Podemos nosotros como iglesia tener palabra de sabiduría? ¿Sí? Sí podemos. ¿Podemos tener nosotros palabra de ciencia como iglesia? Sí. ¿Podemos tener nosotros discernimiento de espíritus, saber qué espíritu se está manifestando? Sí lo podemos tener. ¿Por qué no lo estamos ejercitando? ¿Porque no le creemos? ¿Por qué no ejercitamos este don de revelación? Palabra de sabiduría. Yo estoy seguro que algunos de ustedes de repente hablan la sabiduría de Dios cuando están compartiendo la palabra. Palabra de ciencia significa que tienen un conocimiento muy amplio de todas las cosas. Y discernimiento de espíritu significa que podemos discernir qué espíritu es el que se está moviendo en un lugar. Entonces eso es, hermanos, para que nosotros nos podamos edificar, para que como siervos de Dios nos podamos edificar y nos consagremos y nos santifiquemos, necesitamos anhelar estos dones. Ahorita ustedes, cuando termine de explicar esto, ustedes tendrán que decirle: Señor, a mí me gustaría, deseo, anhelo tener este don. ¿Para qué? Para ayudar a la iglesia. Ya olvídate del prójimo, eso ya el Señor no te lo puede dar como un extra, ¿no? De que bendigas, pero es para edificar a la iglesia. Primeramente estos dones, ¿sí? Estos dones espirituales es para edificar y levantar a la iglesia, para que tengamos una comunión verdadera. De inspiración, los dones de inspiración son profecía, ¿sí? Aquel que profetiza, géneros de lenguas, ¿sí? Que hablan lenguas, interpretación de lenguas. ¿Se puede tener estos dones? Sí. De inspiración, profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y por último, los dones de poder. Los dones de poder.
Los dones de poder son fe, milagros y dones de sanidades. Que este don de poder, muchos lo desean. Yo tener el don de fe, ¿sí? Que lo que hable mi boca, lo que creyéndole a Dios, lo que piense que va a venir más adelante, se cumpla por la fe. ¿Se acuerdan que Jesús dijo algún día, por tu fe te se ha hecho esto? Milagros, hacer milagros, dones de milagros. Aquí en la iglesia ha habido milagros, ¿verdad que sí? Aquí en la iglesia Dios ha manifestado ese poder, dones de sanidades. El Señor ha sanado, el Señor ha restaurado. ¿De qué nos falta entonces? Si esta iglesia ya ha experimentado esto, ¿qué nos falta? ¿Saben qué nos falta? Ser constantes, ser fieles, ser determinados. Y entonces la palabra de Dios dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de qué? De nuestra congregación, de nuestra iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él. Por eso es que necesitamos anhelarlo. ¿Qué dones espirituales les gustaría tener? Necesitamos primero anhelarlo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Así que, amados, dice 2 Corintios, dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos estas promesas que el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros, con nosotros, ¿sí? Que podemos ser llenos de los dones del Espíritu Santo. Tenemos estas promesas, pero ¿sabe? Necesitamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿hasta dónde vamos a hacer ese esfuerzo, ese sacrificio por ser de bendición en la congregación? Y ya terminamos, hermanos. Gálatas 6:2 dice, ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros cuando se encuentren en diversos problemas. Así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Y dirían por ahí, tengo mucho todavía que decirles, pero aquí el punto de este mensaje, es que nosotros debemos ayudarnos, perdonarnos, levantarnos, edificarnos mutuamente uno al otro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, con la ayuda de Dios. El Dios Padre, nuestro Elohim, nuestro Yahweh, es el primero que está más interesado en que esta iglesia se levante y se edifique. ¿Por qué? Porque su poder va a hacerlo y porque Él quiere glorificarse en medio de esta congregación. Número 1. Número 2, porque el Espíritu Santo es el que aconseja. El Espíritu Santo es el que da la sabiduría para hacer las cosas, para decir las cosas. El Espíritu de Dios. Y número 3, somos nosotros, como siervos de Dios, debemos anhelar los dones espirituales. ¿Qué don le gustaría tener, hermano Narciso? El don de sanidad, en que cuando usted ore por alguien en el nombre de Jesús, esa persona sane. ¿Qué don te gustaría? Discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus, muy bien. ¿Qué don te gustaría, mija?
Bueno, en lo que lo piensas, ¿no? ¿Qué don te gustaría, Noé? El de profecía. El de profecía, muy bien. Yair, ¿qué don te gustaría? Y yo les dije, piénsenla, y ahorita la están meditando apenas. ¿Qué don te gustaría? De fe. El de fe. Hombre, ese don de fe está tremendo. John, ¿qué don te gustaría? El de fe. Tener mucha fe. Creer que lo que va a pasar, que lo que le pides, eso va a suceder. Alo, ¿qué don te gustaría tener? Sanidad. El de sanidad, igual. ¿Verdad? Que cuando ores por alguien, esa persona sea sanada en el nombre de Jesús. Hermana Rosy, ¿qué don le gustaría tener? ¿Cuál? El de fe también, muy bien. El de fe, hermana Lupita. ¿El don de fe? Ok, vale. Sí, ¿cuál de poder? Milagros, hacer milagros. O los tres. Porque pues van en paquete, ¿no? Los dones de poder es fe, milagros y sanidades. Todo lo que conlleva el poder del don de poder. Amén. Amén. Poqui, ¿para qué? ¿Para que digan, ay, Poqui, mira cómo hace milagros o qué? Hermana, ¿usted le gustaría tener el don de sanidad? Muy bien. Eli, el de profecía. Lluvia, no os hagáis. ¿Qué don te gustaría tener, hija? Discernimiento de espíritu. De revelación. Muy bien, pues yo me gustaría pues que ustedes se pudieran meter con el Señor, pedirle al Señor, yo quiero ser, ¿mi hermana qué? Ya me dijo. Sí. Métanse en oración, hermanos. Amamos a nuestra iglesia. Que cuando esto ya esté así tremendo y que la gente empiece a llegar, que realmente Dios nos use para que la gente sea sanada, sea restaurada. El Señor se manifieste y se glorifique, porque de eso se trata, ¿sí? A veces nosotros decimos, ¿y por qué no sanó? ¿Y por qué no? Porque no era el tiempo de Dios. Pero cuando sea el tiempo de Dios, cuando el Señor determina los tiempos y dice, este es el momento, Él se va a glorificar. O sea, la gente se glorifica. Ese es el punto, ese es el propósito. De que la gente sepa que el que se lleva toda la gloria y toda la honra es Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo y por medio de su pueblo, de su iglesia, de los siervos y de las siervas que sirven en la obra. Entonces, Gálatas 6:2, ya como un versículo a recordar, dice, ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a clamar. Vamos a decirle a Dios que queremos realmente ser de edificación en esta congregación. Levante sus manos, estírese, ¿sí? Y vamos a orar, vamos a decirle a Dios, Padre, queremos, Señor, ser de bendición en esta iglesia. Queremos, Padre, levantarnos primeramente nosotros, que seas usando nuestras vidas, los dones, los talentos que tú nos das para que se levante esta congregación. Primeramente yo, Señor, tú sabes que requiero y necesito mucho de ti, Padre. Y yo sé que todo, Señor, todo lo tienes bajo tu control, y todo lo que sucede dentro y fuera de esta congregación, tú, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo tienes, Señor, en tus manos. Así que en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener los dones necesarios en esta congregación. Que anhelemos esos dones. Que tus hijos, Señor, tus siervos en esta hora puedan tomar ese compromiso, Padre. Que adquieran ese compromiso de meterse contigo en oración, de clamar a ti y de que tú, Señor, les des esos dones que ellos necesitan. Pero no para presunción, Señor, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Por favor, Señor, hay mucha necesidad que mis hermanos crean verdaderamente que han sido escogidos, que han sido elegidos por ti para ser de bendición, no solamente en esta congregación, sino también en los hogares y fuera de los hogares. Sí, gracias, Padre.
Gracias porque sé que estás escuchando esta oración, estás escuchando este ruego. Porque nada, Señor, nada absolutamente puede hacerse si tú no lo permites. Así que Dios de gloria, aquí estamos, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. Dígale ahí a Dios, mi vida está aquí contigo. Mi vida es tuya, Señor. Por favor, úsame. Por favor, edifícame. Prepárame para lo que viene más adelante. Ya no quiero perder el tiempo. Quiero ser usado por tu poder. Quiero estar en sintonía contigo, Dios. Sé que todo está bajo tu control, Señor. Todos los cabellos de nuestras cabezas están contados por ti. Eres un Dios tan perfecto y tan poderoso que no alcanzamos a entender con esta mente finita, Señor, todo el poder que tú tienes. Bendice esta congregación, bendice esta iglesia, a mis hermanos que están ahí escuchando este mensaje, Padre, ahí en sus hogares. Yo te pido en el nombre de Jesús que los bendigas, Padre. Nosotros lo único que deseamos y anhelamos como congregación es el bienestar, es la bendición a sus vidas, a sus hogares, que sea sanando y restaurando los cuerpos de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Yo sé que ahí, Señor, ellos también, Señor, anhelan tener dones espirituales y que ellos puedan también tomarse fuertemente de tu mano, Señor, y que su oración también, Señor, cuando la levanten a ti, ellos puedan sentir esa libertad de que tú les estás escuchando, de que verdaderamente, Señor, aunque nos encontramos ahorita a la distancia mucho, Señor, tú no dejas de escucharnos. Tú siempre estás atento a nuestros ruegos, a nuestro clamor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos pidiéndote, rogándote, Señor, que levantes esta iglesia, que seas trayendo bendición a los hogares y que bendigas este país, a México, que lo bendigas con sus autoridades. Bendecimos a todas las autoridades que hoy tenemos en este país, al presidente, a los gobernantes, a todos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que también sigas fortaleciendo la vida de los doctores, las enfermeras y de todos aquellos, Señor, que se están jugando siempre, Señor, la vida, Padre, ahí atendiendo y sirviendo, Señor, a las personas. Dios, creemos en tu poder, todo lo tienes bajo tu poder, bajo tu control. Creemos en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.